Buenas tardes a todos, a todas y a todes. Con esta actividad, que es el panel sobre desafíos jurídicos para la igualdad de género, un homenaje a María Teresa Morini, iniciamos el año académico del programa de actualización en género y derecho, que este 2019 inicia su sexta cohorte en esta casa. Para Diana Mafía, que lo dirige, y para mí es un placer seguir sosteniendo este programa junto con Sandra Fodor, Eugenia Poggio y Danila Suárez Tomé, que nos va a acompañar este año. Es una iniciativa sobre la que seguimos trabajando y sobre la que seguimos abonando. Este panel además cuenta con la colaboración en la organización del Observatorio de Género en la Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así que gracias a cada una de las compañeras que participa en este grupo humano, porque no es solo un grupo académico o un grupo de trabajo, sino que también es un grupo humano. Dicho esto, sigo con la conversación que empecé en la hora anterior, en donde hicimos una charla informativa sobre el programa, acerca de por qué estamos un 26 de febrero en esta casa, que como vieron no está muy poblada todavía, hablando sobre los desafíos jurídicos de la paridad. Como sabrán, a finales del 2017 se sanciona la ley de paridad para los cargos electivos a nivel nacional, y veníamos con la experiencia previa de lo que había sido la 24012 en la llamada ley de cupos o la modificación del artículo 60 del Código Electoral Nacional. Esto puede sonar a una cuestión formal en términos de modificación legislativa de un texto legal y la aplicación de ello, pero como decíamos hace un ratito, esta aplicación no estuvo exenta de litigio. ¿Y por qué no estuvo exenta de litigio? Porque el reparto de poder en un sistema patriarcal supone una disputa en torno a los espacios que modifican la vida de las personas. Y eso fue la 24012 o la modificación del Código Electoral Nacional. Para que esa aplicación tuviera efectivo ejercicio, requirió no solo de litigar en los tribunales, sino de litigar adentro de cada una de las organizaciones partidarias para que esa ley se hiciera efectiva. Y revisando esto, y revisando que este año iba a ser el primer año en que iba a tener aplicación la ley de paridad, sabíamos que va a haber disputas en torno a lo que se concibe como paridad de género. Entonces quisimos juntarnos con estas fantásticas profesionales para discutir cuáles son esos desafíos que vamos a tener en no más de 2 meses. O sea, quienes estén ansiosos por ver esos desafíos jurídicos, no se preocupen, porque en 2 meses, en cuanto tengan que hacer las listas de las PASO, van a aparecer célebres frases que quienes están en la militancia partidaria más activa conocerán de memoria, el célebre "¿quién paga la mina en la lista?". Pero bueno, esto ha ido decantando con el tiempo y ha permitido que hoy nos encontremos con un plexo jurídico en torno a derechos de las mujeres y otros grupos subalternizados que habría que repensar si hubieran sido posibles sin una ley como la 24012 o la actual ley de paridad. Alguien podrá preguntarse por qué subtitulamos este panel en homenaje a María Teresa Morini, pero en realidad es María Teresa Merciadri de Morini. Yo no voy a ahondar mucho en su figura, pero sí es cierto que buena parte de la composición de las cámaras electorales actuales y el debate interno alrededor de los partidos políticos en Córdoba obedecen a la figura de María Teresa Merciadri de Morini, que son esas figuras que uno dice, bueno, ¿y esta señora quién fue? Estaba en su casa.
durante la dictadura juntaba al comité de los radicales en su casa, se sacaba una foto con Alfonsín. ¿Quién era esta señora? Bueno, yo no voy a abundar mucho sobre eso, prefiero que lo haga acá María Luisa, pero sí quiero destacarla como la persona que logró llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos con un reclamo de derechos electorales de las mujeres. Cosa que en América Latina no solo que nunca había sucedido, sino que tampoco sucedió después. Eso permitió que la 24012 tuviera el decreto reglamentario del año 2000, por el cual se establece la cremallera en las listas electorales. La Corte no falla precisamente porque hay un acuerdo con el Estado Nacional por el cual estipula esta medida para poder hacer listas en donde se respeten los derechos electorales de varones y mujeres. Dicho esto, yo solo quiero presentar a este maravilloso panel que es un placer, del que forman parte María Luisa Storani, Alejandra Lázaro, Alejandra Taddei, Susana Campari y Silvana Mondino. Cada una de ellas va a abordar distintos elementos de estos desafíos jurídicos de la paridad. Así que para no seguir con mi intervención, le voy a ceder la palabra en primer lugar a María Luisa Storani, que es licenciada en Sociología y psicóloga social, ha ocupado varios cargos públicos, entre ellos es diputada nacional mandato cumplido, ha sido concejal de San Fernando, cuando fue diputada nacional fue presidenta de la Comisión de Discapacidad y miembro de la Comisión Bicameral de Reforma del Código Civil y Comercial, es presidenta del Grupo Parlamentario Interamericano de Argentina y de América Latina, ha fundado e integrado distintas organizaciones de la sociedad civil para luchar por los derechos de niños, niñas y adolescentes y la violencia contra las mujeres, y actualmente es parlamentaria del Mercosur como miembro de la Comisión de Ciudadanía y Derechos Humanos, ¿sí? Y además es una amiga. Bueno, buenas tardes a todas, todos, para seguir la onda. Bueno, primero quiero agradecer el espacio de la facultad, pero en realidad quiero agradecer a la cátedra, especialmente y al observatorio, el que hayan tomado en cuenta ponerle el nombre de María Teresa y hacerle un homenaje a María Teresa Merciadri de Morini, porque obviamente es una mujer de mi partido. Creo que se merece muchísimo y que esta facultad, donde se transcurren todo el debate de las leyes y donde se construye muchas veces ciudadanía escrita, pero después no efectiva, y que ella trabajó y se imbuió de tanto esto, que hoy le estemos haciendo un homenaje aquí es maravilloso. Hay con presencia de amigas de Córdoba que han sido militantes junto a María Teresa. Acá Patricia, hablábamos que quería que yo trajera de la vida de María Teresa y me dice, recordá más bien las anécdotas. María Teresa fue siempre una persona generalmente transgresora, pero transgresora buena, tratando de llevarse bien con todo el mundo. Ella siempre quiso estudiar Derecho. Su hermana mayor, eran 4 mujeres, su hermana mayor quería estudiar Derecho, la madre no la dejó. Ella quería estudiar Derecho y la madre le dijo, ningún varón, nadie te va a dar ninguna causa para defender porque sos mujer, así que no estudies Derecho, estudia farmacia. Ella fue y se inscribió en Derecho. Después de varias veces la madre se enteró de que estudiaba Derecho. Bueno, transcurrió su carrera en forma maravillosa, ahí conoció a su marido y fue la primera secretaria de un juzgado mujer, previo a haber estado como 12 años ad honorem, hasta que en no sé qué año, no recuerdo el año, 1957, cerraron los juzgados, los echaron a todos, y entonces ella decidió dedicarse a trabajar en su estudio jurídico. En su estudio jurídico se dedicó especialmente a los derechos humanos, pero fue muy reconocida por la defensa de los obreros y de gente muy carenciada. Y entre los defendidos lo tuvo Agustín Tosco,
donde tuvo una trayectoria fundamental, incluso cuando lo tomaron preso Agustín Tosco en la dictadura, ella era la que hacía todas las presentaciones y todas las reuniones que se hacían con los dirigentes políticos, que no eran solo del radicalismo, eran en su casa, porque esto que dijo Patricia es real. Ella siempre tuvo la misma casa, se casó con otro abogado, donde tenían un estudio. Cuando vino la dictadura que prohibió la apertura a los partidos políticos de las casas, la cerró, ella abrió su casa y su estudio para tener las reuniones políticas. Ahí estuvo don Arturo Ilia, estuvo Alfonsín, estuvo mi padre muchas veces, y Agustín Tosco. Todas estas reuniones se hacían permanentemente en su casa. Bueno, digamos, esta trayectoria se va mezclando con todo el tema, al afrontar el tema de la defensa de los derechos humanos, el tema de la defensa de las derechas de las humanas. No se hablaba todavía de derechos de género, no se hablaba quizás tan profundamente de feminismo, pero sí los derechos de las mujeres lo tenía totalmente incorporado. Y cuando salía a hacer campaña, le decía sobre todo a las mujeres rurales, a las mujeres de los pueblos: yo no soy oradora, tengo miedo de hablar. Y esto era increíble cómo llegaba al corazón de las mujeres, porque ustedes saben que en general las mujeres hemos sido socializadas para dentro de la casa, para lo privado, y el hecho de la oratoria nos ha costado mucho, y el hombre ha sido hecho y socializado para lo público. Esta cuestión de hacerlo en carne a una mujer tan desenvuelta, que les diga a las mujeres cuáles eran los problemas, que ella no sabía oratoria, bueno, esto, digamos, hacía que ella tenga una relación absolutamente sincera y de mucha generosidad. Fue, por supuesto, una vida absolutamente prolongada y con muchísimos progresos, increíble, porque, digamos, de los recuerdos de lo que fue todo el debate de la ley de cupos, que bueno, es por ahí lo que más ha tenido impacto en el trabajo de ella, fue de un ejemplo de trabajo transversal que hoy nos estamos viendo los frutos nosotras con el debate de un montón de leyes más, y esto lo vimos con el debate de la paridad, pero el ejemplo lo tuvimos de ellas, porque María Teresa no solo se enfrentó al partido, se enfrentó a sus dirigentes, se enfrentó a los varones más cercanos de la causa del radicalismo para enjuiciar al partido cuando no cumplían la ley de cupos, pero lo hizo incluso para los candidatos partidarios. Hubo presentaciones de listas internas del partido donde no se cumplía el cupo, porque siempre estuvo muy oscuro la reglamentación, y el partido además a propósito adhería a la ley de cupo 2 o 3 meses después que se cerraban las listas, que esto fue lo que le pasó a María Teresa, por eso le desestimaban la presentación. Pero hay que enfrentarse en esos años a la estructura partidaria, porque hoy le llamamos violencia política, antes tampoco se le llamaba, eso era verdadera violencia política. Es decir, muchas mujeres del partido mismo le pasaban debajo de la puerta la situación que ella tenía en sus pueblos, en sus distritos y en sus provincias para que ella accionara, porque no se animaban. Porque vos te animabas a hacer una presentación y fuiste, nunca más eras candidata. Y además te lo decían, y además te lo demostraban, porque hubo muchos casos de que esta presentó, que se olvide, en mi provincia que se olvide, que se mude de provincia. Bueno, esta violencia política, hoy le llamamos violencia política, hay estudios que esto les pasaba constantemente. Y ella fue como una vocera que tuvo una campana de resonancia con todas estas injusticias. También leyendo de la vida de María Teresa, recién a los 72 años, ella dijo: no podemos seguir con el partido como estamos. Yo era de las que creía, como ella dice, como las mujeres jóvenes, que no necesitábamos ninguna ayuda, de ninguna acción positiva para hacer, porque teníamos mérito suficiente. Dice: a los 72 años me di cuenta que si no hacía juicios, si no hacía presentaciones, si no perseguía, no podíamos tener las mujeres, nunca lo íbamos a tener. En el partido no, eso tampoco. Bueno, cuando vino el debate de la ley de cupos, era una cofradía de mujeres que se presentaban, y ellas mismas nos organizaban, a varias de las mujeres que están aquí presentes,
que nos reuníamos normalmente frente al Congreso, pero digamos, para contar un poco lo que fue la historia también del feminismo, se hizo en 1989 se hizo el encuentro latinoamericano, feminista latinoamericano y caribe en San Bernardo, y esto fue muy importante. Yo lo tomo como un hecho muy importante. ¿Por qué? Porque fuimos muchas políticas de muchos partidos políticos diferentes. No nos dejaban entrar las feministas a debatir con ellas, porque no querían mujeres de partidos políticos que aprovecharan los temas. Y en esto estaba, me acuerdo, Virginia Faranganillo, Cita Montes de Oca, María Teresa Morini, Florentina, bueno, Cecilia Lipsig, todas estábamos, Diana Stauli, Marcela Rodríguez, bueno, todas en el encuentro feminista. Nos reunimos, estuvimos hablando con las dirigentes de los talleres, exigiendo que nos dejaran entrar, y nos dejaron entrar. Y les explicamos que si no había una posibilidad de tener mujeres que llegaran en la política, tampoco íbamos a tener posibilidades de cambiar todo lo que se pretendía cambiar. Y a partir de ahí se formó la multisectorial de mujeres de partidos políticos. Esta multisectorial fue la que actuó con reuniones de diferentes partidos políticos, pero reuniones constantes para poder influenciar cada uno sobre su candidato, su diputado, para influenciar en que salga el voto de la ley de cupo. Bueno, María Teresa formó un grupo que iba escritorio y oficina por oficina. Cuando se anunciaron a Manzano para hablar de la ley, para que votara, no le dijeron quiénes eran, le dijeron que eran unas señoras, porque se anunciaban con nombre y apellido, no las recibían. Y hubo un dirigente importante de mi partido que cuando las vio por la ventana que eran ellas, salió por una puerta y las hizo entrar por otra y las hizo esperar. Ella lo cuenta constantemente, lo contaba constantemente, porque estas cosas se tenían que digamos, esto era toda la violencia política, que hoy le llamamos violencia política, estas cuestiones muy duras que tuvo que enfrentar, porque la verdad que su vida en estos logros fue marchas y contramarchas, pero tuvo montones de presentaciones que no los voy a cansar con eso. Sí les quiero decir todos los cargos que tuvo ella, y después cuando llega a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que por eso el reconocimiento, ella tiene un reconocimiento latinoamericano, internacional y mundial grandísimo, quizás mucho más de lo que es el reconocimiento en la Argentina. Hoy países latinoamericanos son los que toman ejemplos de esa presentación de María Teresa Morini para poder tener esta reglamentación y poder tener la legislación en el tema del cupo. Yo les quiero leer lo que ella, la cantidad de cargos que tuvo, porque además fue pionera en los cargos. Fue presidenta, la primera presidenta mujer y la última del Comité UCR de la provincia de Córdoba, primera y última. Y después fue secretaria de un juzgado y después quedó afuera. Después fue diputada, la primera diputada provincial mujer, y también la primera diputada mujer elegida en las elecciones donde entró don Arturo Ilia a la presidencia. Ella fue diputada nacional. Cuando fue diputada provincial fue vicepresidenta segunda de la Cámara de Diputados de la provincia. Después tuvo muchísimos más cargos, y hubo un grupo de mujeres que la propuso como candidata a vicegobernadora. Es más, se formó una agrupación para llevarla a ella de candidata a vicegobernadora que no prosperó. Pero bueno, desde su banca tuvo avances muy grandes por los temas, sobre todo de derechos humanos, pero después, cuando vino la democracia, después que tuvimos la salida a la democracia, que llegó Raúl Alfonsín, que la verdad que yo tengo muchos recuerdos en ese sentido, porque ella con mi padre fueron los fundadores del movimiento Renovación y Cambio, que es el que después gana la interna del partido y lo hace presidente Alfonsín, y nosotros éramos de Córdoba, fundadores de ese movimiento. Ella tiene ahí una destacada actuación, porque además es la que maneja todo el movimiento de Renovación y Córdoba en la provincia de Córdoba, que después tiene incidencia nacional. Cuando llega el gobierno, Alfonsín la nombra en la subsecretaría de culto de la Cancillería y después la subsecretaria de Derechos Humanos. Esta subsecretaría de culto, que es muy importante, y ella es muy católica, y su familia es muy católica, ella comienza a hacer un proyecto para sacar el aporte nacional a la Iglesia. Miren si es actualizada y visionaria. Hoy estamos con separar la Iglesia del Estado,
y ya María Teresa, que tuvo que bajar ese proyecto porque le traían muchos líos a Alfonsín, ella había ya presentado esto, hizo un ruido grande en la Cancillería y ella lo dice, cuando lo cuenta, dice yo que era muy católica y además estaba con el aborto. Entonces, eran dos temas que hoy están tan candentes y tan vivos en la sociedad argentina, que son deudas de los derechos humanos de las mujeres, que ella los manifestó en la que estamos hablando del 84. Bueno, ella después sigue trabajando, viene la presentación de estas listas, que acá seguramente se van a acordar los años, creo que es la lista de diputados nacionales, candidatos a diputados nacionales por la Unión Cívica Radical por la provincia de Córdoba en 1992, donde se presentan las listas en 6 lugares, la expectativa era en 6 lugares, aparece una sola mujer en segundo lugar. Entonces, ella cuestiona, presenta una denuncia ante la Junta Electoral del partido, por supuesto que se la desestiman, después sigue todos los pasos judiciales, que yo no soy abogada, pero sigue las instancias judiciales, se lo van denegando, porque después cuando ya termina la causa le dicen, ¿para qué está pidiendo el 5.º lugar si el partido entró 4 diputados nacionales? Después que pasaron las elecciones, encima, entonces ella dice, esto lo hago porque nosotros de esta manera con la ley no estamos cumpliendo con el derecho del que vota, del sufragista, que tiene que tener en la elección lo que la ley 24012 prevé, que es 2 mujeres en 6 o el cupo, y ahí no se cumplía el cupo. La desestimaron de todas las maneras, en todas las instancias en Argentina, que bueno, acá hay gente que sabe mucho más que yo cómo fue el proceso. La cuestión es que después de muchísimo tiempo, es muy interesante leer el caso porque le llevó desde 1992 hasta el año 2000, le llevó hasta que vino una resolución amistosa y el cambio de la redacción del decreto, que eso sí fue en el año 2000, con el gobierno de la Rúa, donde se llega a una resolución amistosa y se redacta un nuevo decreto, que es el cambio que tenemos para la elección, sobre todo en el Senado, que ustedes saben, primero era una elección directa, después es directa, pero nunca se cumplía ni el mínimo cupo. Ahora siempre, si hay 2 cargos para renovar, uno es 1 y 1, y si hay 3 también está todo establecido en este decreto. Así que el aporte de esta mujer, el detalle seguramente lo van a poder dar las abogadas. Yo a veces me da miedo meterme porque me meto y no soy, pero bueno, acá está María Teresa Flores también, que trabajó con todo este caso siempre al lado de María Teresa, y creo que ha sido para nosotros, para las mujeres argentinas, yo lo veo cercano, obviamente como mujer radical, porque ella, los diputados nos daban pasaje en avión para que ella viniera a las actividades, ella tomaba el micro a la noche, se sacaba los zapatos y llegaba al otro día, 90 años, 95, 100 años, y seguía haciendo eso, nunca aceptaba ningún boleto de avión. La íbamos a buscar, íbamos a reuniones interminables, metida en las ONG, metida en todos los debates feministas, buscando los temas de agenda y de debate, de una generosidad. Por eso es que estoy tan contenta con este homenaje, porque no tenía ningún interés político, ya tenía una edad que ella misma dice, yo ya a mi edad no importa, lo que quiero es que lleguen las mujeres, decía del partido de todo, pero bueno, que son injustamente reconocidas. Entonces a mí yo creo que ya trascendió la Unión Cívica Radical, ¿no? Ya trascendió porque es una mujer reconocida mundialmente, reconocida en Latinoamérica, y el fallo y esa lucha de ella ha hecho caminos para otras presentaciones. Acá está la candidata senadora que hizo la presentación basándose en el fallo también de María Teresa. Así que, bueno, muchísimas gracias, y después cualquier cosa, preguntas. Gracias, María Luisa. Le cedemos entonces la palabra ahora a Alejandra Lázaro, es doctora en Derecho de esta casa, es secretaria de la Cámara Nacional Electoral del Poder Judicial de la Nación, miembro de la Asociación de Magistradas Electorales de las Américas, de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional y de la Asociación de Ciencia Política y Constitucional de la Sociedad Científica Argentina. Es profesora regular adjunta de Derecho Constitucional de esta facultad y de Política Comparada en la Facultad de Ciencias Sociales y de Derechos Humanos en la Universidad de Luján.
Sus principales temas de investigación son reforma política, financiamiento partidario y temas de género, siendo docente investigadora del UASIT sobre representación política, reformas institucionales y género. Esto es lo formal, y yo vengo a agregar que además ha sido la primera en competir por un cargo para la Cámara Electoral. Está primera en el orden de mérito, pero todavía no ha asumido su cargo. Pueden leer las noticias sobre lo que está sucediendo. Alejandra. Bueno, mil gracias por la presentación. Y cuando uno escucha todos esos antecedentes, parece mucho, ¿no? Pero bueno, en primer lugar, agradecer, súper agradecida por estar en este momento, en este evento. Sobre todo, no solo me encanta el tema, sino por hacer el tributo a María Teresa Mercedes de Morín. A diferencia de María Luisa, yo no la conocí en la militancia política, pero sí aprendí a conocerla desde mi rol en la justicia. Yo la conocía a partir de las presentaciones judiciales que ella fue haciendo a lo largo de la aplicación de la ley de cupo. Y tuve la enorme suerte de poder conocerla personalmente un día que estaba muy enojada, que en tantas veces que había pedido entrevistas en la Cámara Nacional Electoral a alguno de los jueces, porque ella no solamente hacía las presentaciones escritas, sino que después iba a visitar a cada uno de los jueces y explicaba el caso, y venía muy enojada y muy decepcionada, se ve por la respuesta que había obtenido. Fue de las últimas presentaciones inclusive que hizo ella, y tenía que ver, obviamente no con un cargo para ella, como decía muy bien María Luisa, porque ella trabajaba en realidad y lo que siempre peticionaba era para otras mujeres, y era por un caso de la interna partidaria que les retaseaban los derechos de su partido de manera bastante ostensible. Con lo cual, para mí se completó un poco esa visión que yo tenía de leerla, ¿sí? Y justamente un dato que me pareció muy curioso, que ahora lo he escuchado de María Luisa, y es que ella me comentó que ella no creía al principio en ninguna medida de acción positiva, porque toda su vida la había desarrollado de igual a igual con los hombres, peleándolo de igual a igual. Sin embargo, con el tiempo descubrió, sobre todo mirando a las compañeras de ella de la militancia, que llegar no resultaba fácil. Aún tratando de jugar con las mismas reglas, no se obtenían los mismos lugares. Y es a partir de eso que ella hace una especie de reconversión, ¿sí?, de sus creencias, y entonces empieza esta militancia judicial, se podría decir, ¿sí? A veces a mí me gusta mucho la figura de Julieta Lanteri, ¿sí? Soy una admiradora de ella, ¿sí? Hice campaña para que la estación que llega hasta esta facultad llevara su nombre, porque siempre me pareció que era una provocadora desde el derecho, ¿sí? Utilizaba las herramientas que le daba el derecho para sus logros, ¿sí? Era como una revolucionaria, pero desde la ley. Y María Teresa tenía eso. Y cuando la conocí personalmente me dio toda esa sensación. Era una señora con una edad grande, pero tenía unas ganas, una vitalidad, una fuerza y una claridad en sus ideas que la verdad que su edad desaparecía absolutamente. Por lo cual, por eso a Diana Mafía, ¿sí?, eternamente agradecida, a Patricia Gómez lo mismo, que además tengo el placer de volver a verla después de muchos años, así que gracias por estar aquí, por estar ustedes. A ver si les puedo hacer un raconto, ¿sí?, un poco lo más breve que pueda, ¿sí?, para no ser aburrida, pero me parece interesante, sobre todo porque me parece que viene un gran desafío a partir de la ley de paridad. Se nos van a abrir un montón de frentes y seguramente, ojalá, que nos equivoquemos y sean menos de los que pensamos, pero está bueno que estemos preparadas para tratar de sortear todos los obstáculos que se nos puede presentar. Y la mejor forma es hacer un poco de historia, ¿sí? Mirar un poquito cómo llegamos hasta acá y qué nos pasó en el camino y cuántos escollos tuvimos en el camino. Si hacemos raconto desde el inicio de la vida constitucional argentina, ya en esa Constitución del 53-60, no solo no se hablaba de derechos políticos de manera expresa, pero sí se hablaba de igualdad.
Igualdad como garantía fundamental. Aún hoy lo tenemos en el artículo 16 y también podemos encontrarlo la igualdad como valor en otras disposiciones constitucionales. Esta igualdad y la falta de esta expresión de los derechos políticos nunca fue un obstáculo para que los hombres, los varones, pudieran ejercer sus derechos políticos en forma plena, esto es, tanto elegir como ser elegidos, desde el inicio de nuestra vida institucional. No fue la misma suerte para las mujeres. Desde la ley 346, cuando se obtiene el derecho del voto para los ciudadanos argentinos nativos o naturalizados a partir de los 18 años, o cuando la ley Sáenz Peña en 1912 instaura el sufragio universal, secreto y obligatorio, no estábamos incluidas las mujeres. Y no solo no habían pensado los legisladores en incluir a las mujeres, sino que los jueces también se encargaron de decirnos que no estábamos incluidas, ¿sí? Que no había interpretación alguna que nos admitiera, ¿sí? Porque era muy clara y contundente la ley cuando hablaba de argentinos, ciudadanos, nativos. Por ende, no había ni una A en ningún lugar, ¿sí?, de esa prescripción. Evidentemente, se necesitaba mucho para poder sortear estos obstáculos y si bien las mujeres trabajaban en pos de tratar de igualar los derechos políticos, eran muy difíciles las circunstancias desde el punto de vista hasta social para que las mujeres trabajaran en pos de esa igualdad. Fue recién en el año 1947, con la ley 13.010, cuando las mujeres logramos finalmente el derecho a votar, ¿sí? Fíjense todos los años que pasaron. Tampoco se hizo tan rápido, porque si bien la ley se sancionó en el 47, recién las primeras legisladoras pudieron ser elegidas en el año 51, y ahí sí lo que se observa es un notable aumento, un considerable aumento de mujeres para ir a votar. Sin embargo, pasaron 2 años, el régimen de partidos políticos se modificó después de que se sancionara la ley del derecho al voto de las mujeres, y ahí nuevamente vemos que ese otorgamiento de derechos no era tan pleno, no era tan íntegro. Se había logrado el derecho al voto, el derecho a elegir, pero parecía que no era lo mismo cuando las mujeres podíamos ser candidatas. De hecho, en esa modificación, que si mal no recuerdo, y les pido disculpas a la licencia porque no me acuerdo si fue 13.645, 644 ya, lo que hacía esa ley, ese nuevo régimen de partidos, es decirle a las asociaciones femeninas, que eran las agrupaciones que nucleaban a las mujeres militantes, que si querían participar de las elecciones podían hacerlo, pero al amparo de los partidos políticos reconocidos. Es decir, que tenían que remitirse a las organizaciones estructuradas por varones. Por ende, ¿sí?, no hay que tener mucha imaginación para saber en qué lugar las iban a poner, si iban a tener ganas o no de ponerlas, ¿sí?, y qué ideología iban a llevar adelante y si ellas podían tener algún tipo de inserción y voto en esas campañas electorales. Es decir, que esa conquista no había sido tan plena. Ya la verdad que en el mundo se observaba que esta igualdad jurídica formal, la que llamamos los abogados, debía transformarse en igualdad jurídica real y que ya no bastaba ni con políticas hacia la propensión de los derechos de las mujeres, ni con los planes mujer, ni con la concientización, que todo es válido porque todo es necesario, pero no resultaban suficientes. Se requerían de medidas especiales, medidas, acciones afirmativas o, como ustedes las quieran llamar, pero de medidas concretas que, aunque fueran de carácter temporal, removieran definitivamente esos obstáculos y promovieran y alentaran a las mujeres a que pudieran participar en un pie de igualdad con los varones. Finalmente, en el año 1991, y después de un trabajo infinito, ¿sí?, que ha descrito acá María Luisa, reconocido además por todas las mujeres latinoamericanas especialmente. Yo la verdad que no hay foro que vaya que no me hablen de este encuentro de San Bernardo y hagan alusión a la Argentina como pionera, además en este trabajo de esta transversalidad que se dio entre las mujeres de los distintos partidos políticos para lograr
la llamada ley de cupo o de cuotas, que es la ley 24.012, por la cual se estableció que las listas de cargos electivos nacionales para el Congreso tenían que estar integradas por un 30% de mujeres en lugares con probabilidad de serlo. ¿Sí? ¿Por qué les remarco esto? Porque eso también se discutía. ¿Sí? Parece que la ley, cuando es clara para decir que no teníamos derechos. Ahora, cuando se trata de darnos los derechos, la ley parece no ser tan clara. De golpe se vuelve oscura quienes la interpretan. ¿Sí? Es como un doble estándar. Se modifica el artículo del Código, dicho sea de paso, influyó también el hecho de que el presidente, el titular del Poder Ejecutivo en ese momento también alentara, ¿sí? y pusiera un poco de su fuerza, que en un sistema presidencialista como el nuestro no es menor, para que esta ley terminara teniendo vigencia. Sin embargo, pasaron 2 años hasta que fuera reglamentada. El primer decreto reglamentario fue el 379. No les explico la cantidad de cuestionamientos que se le hizo a ese decreto. Le encontraron todos los peros, las comas, ¿sí? Que ya un poco se advertía en el debate de la ley 24.012. ¿Sí? Si uno lee las sesiones de ese debate, va a encontrar, aún en aquellos que votaban a favor de la ley, que terminaron votando a favor de esa ley, el pensamiento que tenían. ¿Sí? Algunos decían, bueno, estamos tratando esta ley, pero tiene falla de técnica legislativa, entonces mejor a ver si cambiamos. La situación era hacer tiempo y que al final no termina saliendo nada. Otros directamente empezaban a cuestionar la adopción de medidas y acciones afirmativas, diciendo, no, este no es el método, esta no es la forma. Y otros tuvieron el tupé. ¿Sí? Yo lo digo con nombre y apellido. ¿Sí? El diputado Seguí, porque lo leo y todavía me sigue sorprendiendo cómo abiertamente advertía a sus compañeros de bancada diciendo, señores, miren que este 30%, que nosotros lo pensamos en términos aritméticos, va a producir un avance geométrico de las mujeres en la participación de las listas. Esto es, el 30% de 3 cargos es el 0,9, lo que da una mujer legisladora. Cuidado. Y además decía, ¿qué juez nos va a decir a nosotros, a la Unión Cívica Radical, al Partido Justicialista, al Movimiento del Socialismo y a todos los partidos, cómo debemos integrar las listas? ¿Por qué nos van a venir a decir a nosotros esto? O sea, el señor blanqueó bien su pensamiento. Gracias a Dios, ¿sí? Se sancionó la ley y empiezan los cuestionamientos al decreto. El primer cuestionamiento fue que ese 30%, en algunos casos, justamente, por ejemplo, cuando se renovaban 2 cargos, era una unidad que no se podía fraccionar, lo cual terminaba dando una mujer de 2 cargos, uno correspondía a la mujer. Y entonces decían, no, bueno, pero la ley establece el 30%. La ley siempre dijo que el 30% era un mínimo, en ningún momento dijo máximo, lo decía expresamente, es un mínimo. El primer obstáculo también fue la falta de legitimación. Como también comentaba María Luisa antes, no eran las mujeres candidatas las que iban en las listas, ya sea candidatas o precandidatas, cuando iban en las internas partidarias, las que titularizaban las presentaciones, porque obviamente que las represalias adentro de las estructuras partidarias eran muy fuertes. Y entonces eran mujeres militantes del partido, pero por afuera de las listas, y acá el lugar predominante de María Teresa, y también de la presidenta del Consejo Nacional de la Mujer de ese entonces, que presentaban las acciones ante la justicia. Pero la justicia les decía justamente, usted como no es precandidata ni es candidata, no se ve la lesión que tiene. No hay un caso concreto, que es una fórmula jurídica antigua ya, pero era muy conocida, y entonces le cuestionaban el agravio, decían no hay agravio, no hay caso, por ende yo no voy a tratar su tema. Directamente no entraban a discutir el fondo de la cuestión. Podía ser palmaria la violación a la ley, pero no se trataba. ¿Sí? El segundo problema que tenían era el momento procesal. Cuando las mujeres llegaban, impugnaban, seguíamos con mujeres de afuera del partido, o de la lista, en realidad, les decían, no, es en el momento de la oficialización de las listas cuando usted debe acudir a la justicia.
no en el momento de la interna del partido. Retiraban, volvían en el momento de la oficialización. Y ahí le decían, no, pero ya la genuina expresión de la voluntad de los afiliados se ha expresado, es tarde. Nosotros no podemos modificar algo que ya los afiliados o los ciudadanos se han pronunciado, ¿sí? La voluntad, la soberanía del pueblo, de los afiliados, etcétera, está por encima de esta presentación, por ende, era tarde. La otra era que o no cumplían con la cantidad de mujeres en las listas, o algunos cumplían, pero no las ponían en los lugares. Hicieron todo tipo de interpretaciones para que fueran en los lugares más abajo, es decir, para que no tuvieran posibilidades de ser electas, porque todos sabemos que cada partido político, cada alianza tiene un determinado caudal electoral y nadie saca el 100% de los votos para que todas tengan y todos tengan las mismas posibilidades. Entonces, ¿qué hacían? Este vericueto, ¿sí? Iban buscando a ver cómo podían hacer. Después inventaron el sistema de la alianza. Entonces decían, bueno, no es el partido el que se está presentando solo. Entonces, como esto es una alianza y las alianzas son uniones transitorias que dejan de existir al mismo momento que termina la elección, no hay renovación de cargos. Por ende, era mucho más laxo la forma en que podían intercalar a las mujeres. Y de esa forma, entonces, también zafaban con menos mujeres. Se discutió desde un cargo a renovarse hasta 10. Les puedo decir, cada fallo no, por favor. Placer total. Ahora sí. Les decía que se discutió desde la renovación de un cargo hasta 10, ¿sí? Es decir, prácticamente todas las listas, ¿sí? Ni que hablar en el cargo de senadores. En el cargo de senadores recién la ley se cumplió en el año 2001, ¿sí? Recuerden, la ley había sido sancionada en el año 1991. Está bien, podemos decir, cambió el sistema electoral, se modificó la Constitución en el medio, cambiamos el sistema, antes los senadores los elegían las legislaturas provinciales, luego pasa a ser una elección directa, pero la verdad es que recién en el año 2001 se vuelve y se pone efectivamente la ley de cupo, estoy hablando en el caso de los senadores. María Luisa hablaba de la admisión del caso que titularizó María Mercedes Morini ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Yo no puedo dejar de señalarles que María Teresa alegó violación de los derechos políticos, violación al derecho de igualdad, violación a la falta de garantías jurídicas por parte de la República Argentina, porque era cierto, no se activaban los recursos para hacer efectivos esos derechos que se plasmaban en las leyes. Y recién en el año 99, después de muchos años, interviene la comisión declarando la admisibilidad del caso, lo que hizo que la historia cambiara totalmente. En el medio, como les decía, hubo una reforma constitucional, se fue admitiendo la legitimación amplia, también fue en un caso de María Teresa, ¿sí? Primero con un voto en minoría donde se empezó a hablar de que la ley de cupo era una ley de orden público, hasta llegar a ser el voto de la mayoría, y fue también en un caso de ella. En otro caso también titularizado por ella, por primera vez la justicia dijo, una lista que se presenta a la ciudadanía tiene, por un lado, crea la obligación para los partidos políticos de confeccionar las listas como dice la ley, y por el otro, le da el derecho a los ciudadanos a votar por listas debidamente reglamentadas conforme a lo que dicen las leyes. Era doble la situación y era doble la violación que se producía todo el tiempo.
no me da más el tiempo, pero no puedo dejar de señalar dos cosas. Nosotros tuvimos dos casos paradigmáticos en el año 2001. Uno fue la presentación de una lista integrada exclusivamente por mujeres, muchas de las que están acá lo deben recordar, del distrito de Tierra del Fuego, ¿sí? No se entró al fondo de la cuestión, ¿sí? Justamente, pero fue muy novedoso, ¿sí? Y los argumentos, digamos, más allá de no entrarse, se repitieron en el año 2017, donde nuevamente una lista integrada totalmente por mujeres pretendió ser oficializada. Los argumentos que le dio la justicia en el año 2017, casi les diría, si se los leyera, son casi iguales a los que dio la Corte Suprema en el año 1911 en el caso de Julieta Lanteri, cuando pedía el derecho al voto. ¿Sí? Cuando ella solicitaba ser enrolada para poder votar. Recién en el año 2017 la justicia le dice a un partido político que los cargos de la organización interna también tienen que estar conforme a la ley de cupo. ¿Sí? En ese decreto 1246, que se logró gracias a María Teresa, ¿sí? Que fue un avance importantísimo en la aplicación de la ley, ya se establecía que no solamente el cupo se aplicaba a las listas para elecciones nacionales, sino también para las listas internas de los partidos políticos. Recién en el año 2017 se les aplicó. No sé qué pasó en el medio, ¿sí? Hubo una ley inclusive en el medio, la ley 26.571, que instauró este sistema de las PASO, que también decía lo mismo, y se siguió haciendo oídos sordos. Tuvimos, ¿sí?, la sanción de una ley de paridad en la provincia de Buenos Aires. Dijeron que se necesitaba la reglamentación. Cualquiera de nosotros que haya leído esa ley sabe que no necesita ningún tipo de reglamentación, que está perfecta, porque si hay una ley buena, creo que es esa, por lo menos a mi modo de ver, es esa, es clara, no hay que interpretar nada. Entonces digo, estemos atentos, tenemos ley de paridad, podemos y vamos a tener enormes desafíos por delante, y la prueba está que en América Latina, donde nosotros estamos ya atrás de un montón de países que ya tienen leyes de paridad, empiezan a ver y accionarse otros tipos de mecanismos a los que también hizo alusión María Luisa, y es la violencia política de género, que cada vez viene muy fuerte, y me parece que lamentablemente es muy probable que nosotros también se nos vaya incrementando a partir de la aplicación de esta ley. Así que estemos atentos, porque tiene que venir la reglamentación. Supuestamente eso es lo que dicen que va a venir. Así que mil gracias. Gracias, Alejandra. Le pasamos el micrófono a Alejandra Tadei. Alejandra Tadei es abogada por esta casa, es magíster en Derecho Electoral por la Universidad de Castilla-La Mancha y además es egresada del programa de actualización de género y derecho. Ha sido un placer leer su trabajo de fin de programa. Además realizó todos los estudios de posgrado en Administración de Justicia y en la maestría en Derecho Administrativo. Docente regular del Colegio Nacional de Buenos Aires, fue secretaria legal y técnica del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Procuradora General de la Ciudad y subsecretaria legal del Ministerio de Economía de la Nación. Desde 2014 es secretaria judicial de Asuntos Originarios con competencia electoral del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires e integra el Foro Federal de Organismos Electorales. Gracias, Alejandra. Bueno, yo en primer lugar tengo que agradecer a Diana Mafía, a Patricia Gómez, porque para mí es un honor. Yo hasta hace 2 años, porque cursé mitad un año, mitad otro, fui alumna de este programa que me resultó muy interesante, de actualización en género y derecho, así que les recomiendo fervientemente si hay acá futuras o futuros alumnas o alumnes, que lo hagan. Yo ya era una persona grande y formada cuando lo hice y aprendí mucho en este curso. También me honra estar aquí en este homenaje a María Teresa Mercedes de Morini, que para mí era un caso que se había presentado en la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos, así lo aprendí, así lo estudié. Y hoy me gustó que ese caso tuviera encarnadura en una mujer que, como contó María Luisa, era una militante, y una militante no solo partidaria, sino por lo visto con una concepción también amplia, capaz de defender a alguien que yo admiro tanto también como Tosco, ¿no? O sea que no solo estaba en el límite de su partido, sino que tenía una concepción democrática de defender libertades sindicales en épocas muy difíciles. Bueno, mi tesina de este programa de actualización de género y derecho versó casualmente sobre el género en el derecho electoral, porque yo juntaba mi trabajo como secretaria electoral del Tribunal de la Ciudad de Buenos Aires con esto que había aprendido en el curso. Y entonces este es un poco el trabajo que voy a contar en una parte, porque para no superponer. En primer término, quería, completando lo que dijo mi tocaya, que para contarles un poco cómo todos sabemos cómo vienen los cambios de época, los climas de época, la importancia del movimiento de mujeres, no por casualidad, la ley de paridad de género en las listas, la ley de paridad de género en materia electoral, se sancionó en ambas cámaras el mismo día, el 19 de octubre del 2016, que fue el día de la primera masiva marcha de Ni Una Menos. O sea, obviamente la marcha en ese momento no planteaba este tema como prioridad, pero lo cierto es que las mujeres en la calle lograron, digamos, también que se diera este acuerdo transversal que es clave en las cámaras de diputados y senadores para poder votar una ley como esta de paridad. Luego, en el marco de la ley que se había aprobado en diputados, tenía más cosas de reforma política que se cayeron, y entonces quedó válida, digamos, la ley del Senado, que solo trataba el tema de paridad, y se estaba por caer. Y fue también, se estaba por caer y perder estado parlamentario. Entonces fue también la Unión de las Mujeres que en una última sesión del año, el 22 de noviembre del 2017, lograron que se tratara sobre tablas, defender la muerte, porque si no hubiera caído, porque los acuerdos políticos son así. A todo el mundo o a todos los representantes del pueblo les da un poco de vergüenza decir que no quieren votar estas leyes, pero hacen todo lo posible por no votarlas. Bueno, finalmente la ley se sancionó, la ley está vigente y se va a poner en práctica por primera vez en estas nuevas elecciones, en este proceso electoral que va a empezar digamos, en este año para elegir presidentes, diputados, senadores en algunas provincias y diputados del Mercosur. Y bueno, ¿qué dice la ley de paridad? Dice que las listas se tienen que integrar intercalando personas de ambos géneros. La ley utiliza indistintamente géneros y sexos. También establece que los reemplazos para el caso de que renuncie o fallezca una persona que ya ha sido electa y entonces es reemplazada por quien le sigue en la lista, pero del mismo género. Esto es importante porque ha habido casos que todos conocemos de listas que luego que ya han sido proclamados los candidatos y candidatas ganadoras, le hacen renunciar a la mujer para que el hombre que viene abajo ocupe el lugar. Esto ha ocurrido, por lo tanto me parece muy sabio la prevención que tuvo este texto legal de prever la situación de vacancia, digamos, de renuncia o de reemplazo en el cargo. También esta ley prevé y reforma la ley de partidos políticos y plantea que exige a los partidos políticos, entre otras cosas, una organización estable, un funcionamiento democrático y que tiene que estar mediante elecciones periódicas de autoridades y organismos partidarios, respetando la paridad de géneros. Pero aquí, y esto es porque los partidos todavía son un bastión muy fuerte y muy difícil de romper, no les exige exactamente en los cargos partidarios que se cumpla con la alteridad o la paridad hombre-mujer, como sí está en la ley nacional. Quedará todavía para todos los militantes de los partidos esta lucha por dar. Por otra parte, quería comentarles que, bueno, todos sabemos que nuestro país es un país federal, por lo tanto, las provincias eligen a sus gobernadores y a sus legisladores de acuerdo a
sus normas y sin intervención del gobierno federal. Aunque para muchos porteños que nos creemos la vanguardia del mundo pueda parecer extraño, las provincias tuvieron leyes de paridad antes que la ley nacional, es decir, para elegir autoridades provinciales. Así, Santiago del Estero en el año 2000 aprobó la primera ley, seguida por Córdoba, supongo que por ahí tuvo que ver también algo. Córdoba aprobó la ley también en el 2000 y Río Negro en el 2002. Y luego, a partir del 2016, vino la otra oleada y muchas provincias aprobaron ley de paridad. Así, la provincia de Buenos Aires, Chubut, Salta, Neuquén y en el 2018 Catamarca, Santa Cruz, Mendoza, Chaco, Misiones y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Con respecto a, más allá de que en algunos casos, o sea, la ley del tercio ya existía y en algunos casos esto que estoy contando ya es la paridad, la ley del 50-50 con alteridad, o sea, obligando a que se alternen en los cargos, en las listas hombre-mujer o hombre-mujer. Porque lo que se advierte es que la ley de cupo a la larga, que fue una gran conquista, terminó siendo no un piso sino un techo, es decir, era el tercio de la lista, salvo excepciones. Con lo cual, en el 2018, en la Cámara de Diputados había un 38%, de la Nación había un 38% de mujeres, en el Senado un poco más, pero también se da que en estos lugares las mujeres siguen ocupando, en su mayoría, las comisiones, se presiden comisiones, se ocupan en general proyectando las mismas cuestiones que los roles tradicionales que se les han asignado a las mujeres, es decir, las mujeres no ocupan las comisiones de presupuesto, las más importantes, sino que en general siguen teniendo comisiones donde los roles tradicionales, niñez, familia, salud, es decir, los roles de cuidado, los roles más relacionados en general, por lo cual por eso hace falta continuar con mayor representatividad, para que las mujeres ocupemos todos los cargos y todos los espacios públicos posibles. Yo quería contar, o lo que trabajé en este trabajo, son distintos casos de cómo fueron los actores políticos, los distintos actores de los procesos electorales, interpretando estas leyes de paridad o de cupo, y porque me parece interesante poder advertir una concepción androcéntrica que termina excluyendo a las mujeres en diferentes casos y en diferentes supuestos. El primer caso que quiero comentar es el de la provincia de Buenos Aires, donde, como ya les dije, ya regía para la elección de las autoridades provinciales, o sea, las listas de diputados de la provincia, ya estaba vigente en el año 2017 la ley de paridad. Sin embargo, bueno, en la provincia de Buenos Aires, igual que a nivel nacional, había elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Y entonces, ¿qué ocurre? Está el problema de que si en una alianza o en una agrupación política compiten dos o más listas, luego de las elecciones primarias de las PASO hay que elegir, hay que confeccionar, es decir, las juntas electorales partidarias son las encargadas de confeccionar y llevar al Tribunal Electoral la lista definitiva, que surge de aplicar el resultado de esa elección a las distintas listas internas de ese partido o alianza. ¿Qué pasa? Puede ocurrir que, por ejemplo, si hay dos listas y las dos fueron encabezadas por varones y tienen a segunda mujer porque se cumplía este sistema de alternancia para la confección de las listas, cuando se tiene que hacer, por ejemplo, aplicando el sistema DONT, la lista final, si las dos listas internas del partido salieron muy parejas, correspondería, por ejemplo, tomar uno de acá, uno de acá, uno de una, uno de otra, uno de una, uno de otra. ¿Qué pasa? Tengo primero varón, segundo varón. No lo puedo poner, tengo que poner la mujer. Y así. ¿Qué interpretó la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires? Que para respetar la voluntad popular, que había elegido, cada uno había votado a la lista correspondiente de ese partido, había que privilegiar el orden de las listas, aunque no respetara la alternancia de género. Entonces,
en esa resolución 114, a través de esa resolución organizativa, digamos, y sin que fuera pedido de ningún partido, de ningún conflicto, que se hubiera suscitado, en lo teórico por lo menos, la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires, de hecho, dijo, bueno, y si no cumple, y si las listas definitivas, digamos, las que son las listas de candidatos que en definitiva resultan de las PASO, de las primarias, no respetan la alternancia, y bueno, porque se privilegió la voluntad popular que había votado el otro orden de las listas. En el caso del Tribunal Superior de la Ciudad de Buenos Aires tuvimos una cuestión parecida en la elección del 2015, porque en la Ciudad de Buenos Aires para las comunas sí había paridad y ocurrió este problema esta cuestión de que en algunos partidos o en algunas alianzas electorales para la confección de las listas que surgieron después de las PASO, sí, había que alterar el orden de las listas y correrlas para que se cumpliera puntualmente con la ley, es decir, poner varón, mujer, o mujer, varón. Y allí sí se respetó esto, pero en la provincia de Buenos Aires no. Y esto no tuvo por este tema de que es muy difícil plantear los conflictos en el marco de un proceso electoral donde además después viene la otra elección y también pelearse con el partido debe ser muy complicado porque nadie quiere hablar mal de su partido 2 días antes de que lo tengan que votar. Y entonces esta interpretación de la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires no mereció impugnaciones judiciales, pese a que fue criticada, por ejemplo, por bastantes organizaciones del equipo interamericano de justicia y género, pero bueno, no mereció impugnaciones judiciales. Yo estoy contando casos para que vean que hecha la ley, también digamos, los obstáculos del mundo real se ponen y que hay que estar muy alertas. Los otros 2 casos que yo planteaba fueron a nivel nacional y fueron casos en los que la Cámara Electoral intervino. El primer caso, lo hago rápido, es el caso de la lista, como ya lo mencionó la doctora Lázaro, la lista de la Ciudad Futura de Santa Fe. En las elecciones del 2017 se presentó una lista de diputados nacionales integrada por la provincia de Santa Fe, integrada exclusivamente por mujeres. Hubo 12 listas a nivel nacional que tuvieron incumplimientos con las leyes de cupo que entonces era vigente. Hubo ninguna impugnación. Sin embargo, esta lista, que era de todas mujeres, sí tuvo una impugnación. El juez federal de Santa Fe no la dejó presentar y la Cámara, ante la apelación de esta lista, por una mayoría, donde votaron 2 jueces, digamos, el doctor Dalavia y otro, consideró que, si bien no había ninguna ley que prohibiera una lista de todas mujeres, porque no la hay, el sentido común indicaba que de ninguna manera podía hacerse una desigualdad a favor de las mujeres. Y, no tengo mucho tiempo para desarrollar los argumentos que dio, pero podríamos decir que el juez que funda el voto de la mayoría dice que no puede menos que generar asombro o rechazo a la pretensión de oficializar una lista compuesta en su totalidad por un solo género. Porque ¿a quién se le ocurre? Jamás pudo estar en la ténesis de las normas consagrar una igualdad generando una desigualdad. Y jamás pudo estar en su espíritu que el destino de la norma ordenada a los fines de la protección del derecho de la mujer pudiera conllevar la conculcación de los derechos de sus pares del género masculino. Fíjense que, así como lo destaca el voto del juez que votó en minoría, en este caso fue el doctor Corcuera, lejos de ello sí, la Constitución Nacional en la reforma de 1994 incorporó las acciones positivas en el artículo 37, diciendo que había que generar igualdad real. La igualdad real parte de la base de que la igualdad formal no alcanza, porque si somos todos iguales, pero partimos de pisos muy diferentes, necesitamos acciones positivas del Estado. Y la Constitución le ordena al Congreso de la Nación, en el artículo 75, inciso 23, dictar leyes que promuevan acciones positivas para promover la igualdad real de muchos grupos vulnerables, entre ellos las mujeres. Y dentro de este marco es que estaba la ley de cupo. Pero resulta que la ley de cupo
en ese momento que exigía un piso mínimo de 1/3 o el 30% de mujeres, fue interpretada para decir que, bueno, pero los hombres también, no sea cosa, ¿no? Este caso llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que lo declaró abstracto ahora, este año, el año pasado, perdón, porque la lista esta, porque al final confeccionaron una lista que tenía varones y entonces esa lista no alcanzó a tener el piso mínimo y entonces dijeron que ya no tenía interés pronunciarse y la Corte se perdió una muy buena oportunidad de interpretar en qué consiste las acciones positivas y hasta dónde, a quién pueden favorecer y a quién no. Y el último caso que quiero contar rápido es un caso que aún está pendiente de resolución por la Corte Suprema y es el caso de la lista de Capital Federal de Vamos Juntos, que así se llama la alianza que llevó al partido de gobierno en la Ciudad de Buenos Aires. En esta lista, de esta alianza, después de las PASO, o sea, después de que el pueblo había expresado su voluntad, porque había también, decidieron que una de a la octava candidata a diputada en esa lista tenía inhabilidad moral y no sé qué cuestiones que pueden ser ciertas, pero en ese momento ya 3 días antes de que fuera el día de la elección, decidieron sacarla de la lista. La alianza lo hizo, el Juzgado Federal de la Capital lo tuvo presente. Tanto fue sobre la marcha que las boletas ya estaban impresas. O sea que todos los que votaron esa lista votaron con el nombre de la señora ahí, pero que no valía porque ya la habían sacado. La señora nunca le dieron derecho de defensa, no le dieron traslado, nada. Pero más allá de esta cuestión, que luego se apeló ante la Cámara Electoral, lo que yo quiero señalar aquí es que toda la discusión, también la Cámara decidió por 2 votos contra 1, cambiando en este caso los jueces que incorporaron la minoría, fueron mayoría al revés que en el otro caso, pero lo cierto es que toda la discusión discurrió sobre si era temporánea o extemporánea la exclusión de la lista de esta señora, sobre si le habían dado derecho de defensa o no. Nadie consideró, y esto yo creo que sí es importante por la concepción androcéntrica de todos los que participan, porque ¿qué pasó? La lista metió 8. Como la señora no entró el diputado, que hoy es diputado, que estaba en ese lugar abajo. O sea que la señora hubiera sido diputada. Nadie en todo el asunto consideró que la excluida era una mujer. Nadie consideró que si por resultado se excluye a una mujer, eso es una discriminación por resultado prohibida por la CEDAW o por el convenio. Entonces, tanto es que nadie consideró la excluida en tanto mujer y en tanto cuál era el resultado de esa interpretación, que ni siquiera en el recurso extraordinario que está ante la Corte Suprema de Justicia, presentado por la propia señora, patrocinada por un abogado muy prestigioso, ni siquiera en el recurso se dice nada de esto. Se alega la violación de otros artículos también muy importantes de las normas, pero nadie dice que la excluida es una mujer y en tanto mujer resultó que de esa interpretación no cumplieron con todas las normas que dicen que hay que cumplir. Entonces, yo quiero señalar que a veces ni siquiera los propios actores o actoras tienen real conciencia de esto que implica, digamos, la discriminación. Con esto termino y quiero decir que las leyes de paridad en los cargos, en las listas partidarias, son ni más ni menos que eso. No obligan a la paridad ni en los sindicatos, ni en las empresas. Es decir, que no cambian realmente el poder real. Es solo un aporte importante que haya más mujeres representantes en el Congreso de la Nación y en las legislaturas provinciales. Pero estos casos que quise demostrar sirven para ver que tenemos todos los que quieran cumplir con estas normas, estar muy alertas porque las trampas que ponen todos los actores del sistema van más allá del texto de la ley, porque este sentido común que penetra en todos, que tiene que ver con el patriarcado, hace que tenemos que doblegar los esfuerzos para alertar de estas cosas. Gracias. Gracias, Alejandra. Ahora vamos a escuchar la presentación de Susana Campari y de Silvana Mondino. Ambas forman parte de la Asociación Civil Mujer y Gobierno y a finales del año pasado presentaron los resultados de una investigación sobre la participación de las mujeres en los gobiernos locales, donde en general, acá es donde se muestra qué es lo que pasa con las acciones afirmativas sobre la paridad.
Susana Campari es abogada y es magíster en Administración Pública y presidenta de la Asociación Civil Mujer y Gobierno. Y Silvana Mondino es licenciada en Administración y Gestión Empresarial, magíster en Administración Pública con estudio de doctorado en Ciencia Política, asesora, consultora de organizaciones, docente universitaria y capacitadora. Gracias. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Diana, Pato, y un honor estar en esta mesa. Como sabemos que tenemos pocos minutos, voy a hablar sintética. Si me permitís, antes de empezar con lo mío, en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires hubo un caso de un fallecimiento de una mujer y fue ocupado el lugar por un varón y la verdad no hubo mucha discusión, en fin, mucha defensa de ese espacio y de esa mujer. Bueno, lo que nosotros venimos ahora a presentar en este trabajo es justamente lo que sucede cuando no hay ley de cupo. Todas estas discusiones, estas luchas de estas mujeres realmente maravillosas en la historia de la política argentina, se nota cuando nosotros vamos a mirar este otro lugar donde se llega realmente como se puede. Es un trabajo que lo que trata de hacer es visible la baja representatividad de la mujer, la escasísima representatividad de la mujer en los gobiernos locales. Es un trabajo histórico, empezó en el año 2007, cuando nos presentamos en la Diputación de Barcelona. Diana Mafía y su equipo ganaron el primer premio, nosotros un honroso segundo, que estamos muy contentas. Y allí definimos este universo. Queríamos ver realmente qué pasaba con las intendencias, qué pasaba en esa jurisdicción más pequeña, con las dificultades que trae. Ustedes saben que las provincias detentan el poder constituyente, por lo tanto tienen su propia organización, sus propias constituciones, sus leyes orgánicas municipales. Entonces teníamos que definir qué era lo que íbamos a buscar, qué entendíamos, qué concepción jurídica íbamos a empezar a investigar. Definimos entonces el municipio como una persona jurídica de derecho público, constituida por los vecinos de la ciudad, que defienden sus intereses y satisfacen sus necesidades en un territorio dado. Con lo cual queríamos tratar de incluir todas las definiciones, la enorme cantidad de definiciones que tienen las constituciones provinciales y las leyes orgánicas. Municipios de primera, municipios de segunda, hasta municipios de cuarta, aunque es horrible esa denominación, existe. Juntas comunales, comunas rurales, en fin, tratamos de unificar todo esto en esta concepción y empezar a buscar, con dificultades, como pasa siempre cuando tenemos que hacer una investigación. No existen los datos son escasos, pero bueno, hicimos una tarea bastante minuciosa. A 10 años de ese trabajo, pensamos, con todo lo que se modificó, la agenda de la mujer, con las luchas, ni una menos, las leyes de cupo, todavía no había llegado la ley de paridad en muchos lugares, pero en lugares había. Dijimos, bueno, seguramente deben haber cambiado los resultados. Entonces vamos a hacer el mismo trabajo comparativo, 2007-2017, a ver cuánto más de representación femenina encontramos en la jurisdicción municipal. La sorpresa es evidente, lo van a ver ahora. Silvana va a pasar a mostrar los datos, que nos parece que es interesante verlo desde lo gráfico, desde el dato duro, y contemplando de que realmente conseguir esos datos es realmente un trabajo significativo. ¿Por qué? Porque muchos lugares, en comunas rurales, realmente el único dato con el que se cuenta es en el celular de la pobre mujer que está en ese cargo, porque en general no había ningún hombre que lo quería ocupar. Muchos de esos cargos, imagínense que son ad honorem, porque no son cargos rentados. Si hubieran sido rentados, seguramente habría más varones que se podrían, ¿no?, en ese lugar y en ese espacio. Entonces, en ese contexto nosotros pensamos que era importante realmente, y creo que el trabajo por eso fue reconocido en el Senado de la Nación y estamos muy agradecidas, hacer visible esto, hacer visible la falta de representación y plantearnos por qué. Hablaba con Diana hace un rato en la sala de profesores y le decía que lo que nos llamaba la atención es que en la mayoría de los espacios locales la mayor cantidad de electoras son mujeres. Entonces, ¿qué es lo que sucede?
Los partidos políticos no ponen, como no le dan la posibilidad que sean candidatas, y también, las mujeres no eligen a mujeres. Es lo que podríamos hacer en un trabajo más cualitativo y no tan cuantitativo como este. Hace unos días un joven periodista, Alan Guadalupe, al que no conozco, le enviamos el trabajo y hizo una publicación en el diario La Nación, que realmente nos satisfizo mucho, y él me hizo una pregunta. Él me dijo si yo tenía la percepción que dentro de 10 años, por ejemplo, los datos cambiaran. Y yo le dije que sí, que la marea de la revolución feminista va a ser que realmente dentro de 10 años en los municipios no les va a quedar otra que poner candidatas mujeres, y que las mismas personas, mujeres y varones, con una mejor cultura, digamos, de lo que es la falta del género, el reconocimiento del género y de las posibilidades de la mujer, le van a dar lugar. Y eso es lo que pienso. Ahora le voy a dar lugar a Silvana. Muchas gracias. Bueno, antes que nada quiero agradecer, Diana, Pato, por la invitación. En lo personal y lo profesional, para mí es un honor compartir este panel con todas estas mujeres ilustres y la historia de estas mujeres que siempre son los casos que nosotros desde la asociación también buscamos. Nos interesan mucho las trayectorias de las mujeres, y con algunas de las intendentas o referentes de comunas que vamos a ver tuvimos algún acercamiento, y la historia también es muy rica y lo que pasa en esos lugares también lo es. Como nos gusta mucho la metodología, por lo menos a mí, una de las cuestiones que queríamos plantear, como decía la doctora Campari, que es interesante, era definir el universo, y qué universo vamos a trabajar. Argentina, al ser un país federal y al tener un crisol de municipios de primera, segunda, tercera y cuarta, y que en algunas provincias tenemos comunas rurales, hay provincias con muchísimos municipios, Córdoba tiene 532, hay muchas personas viviendo, muchos habitantes, muchos ciudadanos bajo estas comunas. Una de las preocupaciones que tuvieron ambos trabajos fue hacer un recorte sobre cómo estaban representados o a quién conferían la representación de ese municipio. Algo para agregar interesante es que, ¿por qué municipios? Estamos convencidos que la democracia a primera mano es en el municipio, es donde el vecino está y golpea la puerta y hay algo más que sucede. Nos gusta esa participación, nos gusta saber qué pasa en ese pedacito de la provincia y que después hace cascadeo de abajo para arriba, pero nos interesaba conocer esa realidad. Entonces ahí van a ver que por lo pronto no existe un registro único de intendentas, o de intendentes. Uno puede buscar en portales públicos si algunos están, otros están desactualizados. Nos pasó con algunos municipios que vamos a ver más adelante. Otra preocupación era georreferenciarlos dentro del mapa. Algunos no tienen ni las coordenadas, es muy difícil saber dónde están. Hay municipios que tienen 140 personas como población, lo cual es una familia más o menos, y están y funcionan. Hay de 50, el mínimo tiene 56 personas y el más grande tiene 1 millón y pico, o sea, eso también es la complejidad y lo que nos apasiona de este estudio. Y el trabajo de hormiga, porque un poco lo contábamos antes, empezamos a generar estos 10 años referentes en distintas provincias que nos llaman y dicen, miren que ya asumió otra intendenta, o hay una provincia que hay 50 y pico de mujeres que quieren ser intendentas. Bueno, estamos queriendo ir a ver por qué las mujeres quieren ser intendentas de ese municipio. Algo sucede que a nosotros nos llama la atención. Después se lo podemos mandar, o lo pueden ver mejor. Este es el cuadro comparado 2007-2017. Van a ver que creció la cantidad de municipios. En 10 años tuvimos más municipios, pero no creció la participación de mujeres. Tenemos un 9.25 y creció solo un 10.75, un punto por menos de un punto porcentual. Ahí van a ver todavía, hay provincias que no tuvieron intendentas mujeres. Tierra del Fuego es uno, donde recién en este último decenio tuvieron. Mendoza es la siguiente. Santa Cruz tampoco tuvo nunca una intendenta. Entonces también son casos interesantes para saber por qué no acceden las mujeres a esos cargos.
Acá en estos gráficos empezamos a trabajar la participación de la mujer, esa brecha de participación de la mujer, dependiendo de la cantidad de municipios. Van a ver, bueno, Córdoba es uno de los que más mujeres tiene porque la cantidad de municipios que tiene es muy grande. Y otra salvedad que tenemos que hacer en el caso de Entre Ríos, nosotros en Entre Ríos tomamos una licencia metodológica que involucramos en ambos estudios comunas rurales. Porque si no tomábamos comunas rurales, nos quedamos primero por un caso que una provincia tiene comunas rurales, hay representación efectiva, pero si lo sacábamos quedábamos sin mujeres directamente porque las comunas rurales tienen una alta participación de mujeres. Con lo cual nos parecía relevante tener un piso de información para las próximas investigaciones. O sea, queríamos tener ese acervo de documentación de saber dónde están. Y fue un trabajo no de hormiga, más de hormiga, porque es muy difícil las comunas rurales. Ahí tuvimos también una colega, Mariana, que nos ha ayudado a construir desde ese lugar. En 2017 van a ver que La Rioja pega un pico interesante y que empieza a tener más intendentes o tiene visibilidad. Es la que más mujeres tiene, que también es un caso de estudio en porcentaje que queremos también ir a hacer estudio de campo, a ver por qué pasó este salto de un año a otro, qué hubo, qué eco hicieron este movimiento de mujeres, como bien planteaban las colegas, en estos 10 años. Algo sucedió para que las mujeres se acercaran o para que los partidos políticos involucraran a más mujeres en sus listas. ¿Dónde están las mujeres en los ejecutivos locales? La mayoría, el 60%, está en comunas rurales o en juntas. Municipios chicos 26%, municipios medianos 13%, municipios metropolitanos 83%. No tenemos ninguna capital de ciudad, de provincia, lo teníamos el año 2007, la veo porque a esta hora se me puede mezclar, 2007 teníamos en Resistencia, 2017 no tenemos fuertemente. Y tenemos dos grandes que están allí. Otro punto interesante que ahora vamos a describir en qué municipio están. Lo que nos interesaba era saber estas mujeres si habían renovado o no su mandato. Era un indicador interesante para saber si la gestión, si la podemos medir por el mandato, era un buen indicador. En el 2007, en el trabajo que presentamos en el Urbal 21, lo que tratamos de identificar es si había un estilo de gestión distinta, si las mujeres a cargo de ejecutivos locales gestionan distinto, o un liderazgo distinto. Tenemos algunas hipótesis sobre eso, en este caso no lo preguntamos, sino que solo queríamos saber si habían renovado. Y vean en el caso de Córdoba la cantidad de mujeres que sí renovaron, o sea, podemos decir que habían aprobado su gestión, ¿no? Hay muchas, sacando, bueno, Santa Fe porque son las primeras, pero hay muchas que sí han aprobado la gestión. Algunos hallazgos, bueno, 2.231 municipios, solo 240 están ocupados por mujeres, representando casi el 11%. Esto, en términos porcentuales, hace un incremento del 1.51%, y este incremento no es relativo porque, les decíamos, el comparado nos da malo, o no nos da tan bueno como hubiéramos querido. Acá el georreferenciado, tenemos el mapa de paridad que también se lo podemos enviar porque no lo podíamos leer en la computadora, pero hay un mapa que se mueve y van a ver cuáles son las provincias que tienen paridad, cuáles no. Entonces está bueno cuando lo empezamos a armar porque algo sucede. Buenos Aires, estos son los municipios en donde tenemos mujeres a cargo. La Matanza, 1.775.000 habitantes, como bien indicaba la doctora Campari, en todos hay más mujeres que varones, y una de las incógnitas es, ¿no se sentirán representadas por una mujer? ¿Por qué eligen no votar? La política no es algo que todavía pudo atravesar esa parte. Hay algo ahí que se empezó a hacer una incógnita en el trabajo de investigación. Varadero, Monte y General Arenales, que con General Arenales estuvimos hablando también, tuvimos contacto con la intendente. Algunas conclusiones, para corriendo el tiempo. Una de las cuestiones más fuertes es que la ley de cuotas no ha promovido una democratización de la cultura política que permita una mayor participación de las mujeres en espacios de decisión. Nuestra gran reflexión es que hay que repensar y completar la estrategia de paridad, porque lo vemos que en 10 años, en donde sí hubo una agenda feminista muy fuerte en el país, en donde hubo un avance de un montón de leyes, no podemos romper todavía esta estructura. Los gobiernos locales, estos gobiernos locales están alejados de los centros de poder, porque vemos que las comunas rurales, donde hay menos poder, donde hay menos
cuestión de concentración de recursos, hay más mujeres, con lo cual nos correlaciona inversamente a los grandes centros de poder. Con lo cual nosotros planteamos que no se trata de feminizar la política local, sino en realidad es politizar a las mujeres. Porque feminizar la política no es algo que va a suceder o no es algo que queremos, si es que las mujeres tengan una presencia política y que puedan acceder a estos cargos, viabilizado por todo lo que las colegas han planteado. Y en ese punto debemos diseñar políticas que promuevan una cultura de política igualitaria hacia el interior de los partidos. Y esto va a permear en el partido, en la sociedad, en las organizaciones, en las empresas, en donde haya participación de mujeres, por el simple hecho de que en la sociedad somos 50 y 50, o sea, hay participación de las mujeres en la sociedad, deberíamos tener esta participación al interior de todos los ámbitos de toma de decisión. Y como vimos, la toma de decisión acá se nos hace más chiquita en donde estamos participando desde la intendencia. Otro punto interesante, porque lo debatimos también en nuestro grupo de investigación, es el tema de las ciudades. Hay mucho trabajo sobre si las ciudades son o no amables para las mujeres, o si son seguras para las mujeres, y cómo las ciudades, pasa que me gusta y viste, cómo las ciudades nos generan que uno pueda sentirse más ameno o menos amena, ¿no? Desde lo edilicio, desde el trazado, desde el transporte público, de la luminaria Rosario, tiene mucho sobre esto y nos puede, en eso podemos tener un acervo de bibliografía muy interesante. Acá lo que vimos es que cuando la urbanización del territorio está más a pleno, tampoco es permeable para las mujeres, porque las grandes ciudades urbanizadas tampoco generan una llegada de las mujeres, o sea, que esté o no esté urbanizada, de hecho las comunas rurales tienen más mujeres. Y si bien la participación de las mujeres es baja en la gestión de los gobiernos locales, se genera un aumento en los municipios más chicos entre este diseño. Menos recursos, menos poder. Esta relación se invierte a medida que se produce un incremento de la población. Y algunos temas pendientes que estamos trabajando y que nos disparó, aparte de todo lo que les contamos ahora, tiene que ver con si existe una baja democratización en los partidos políticos al interior. Nos da esta inquietud. Si llegan las mujeres a ser propuestas candidatas, o sea, siempre hablamos del caso de éxito, nunca hablamos de los que no llegan. ¿Y por qué no llegan? Porque no pueden, porque no quieren. Yo recuerdo mi tesis de maestría que trabajé sobre rectoras, justo había salido una nota del País diciendo que el rector de la universidad en España, que ellos tienen una ley de igualdad y tienen la obligación, decía, no consigo rectoras. Las mujeres que él había ido a buscar, le habían dicho que no porque era una dedicación muy larga, muy alta de tiempo y no podían. Por eso, tenemos esta intención en por qué no llegan las que quieren llegar, que es el gran caso de investigación, cómo contactarlas, pero estamos tratando de ver si se puede tener el quise y no pude, y que me parece que escuchándola por esto me dieron algunas ideas de presentaciones, bueno, pues vamos a pensarlo en ese lugar. Otro punto que lo planteamos, ciudadanas y ciudadanos se sienten más representados por un varón y no por una mujer. Hay algunos países que han tenido estas cuestiones y han hecho muchos estudios, sobre todo en el norte, mujer-varón ante la candidatura y gana un varón porque la mujer algo generaba y los electores no estaban con ellos. Y si existen, y porque aún existen provincias en donde aún no han llegado mujeres a estos cargos. Es un gran, como Tierra del Fuego, que es la que no tuvo. Mendoza tuvo justo una cuando nosotros cerramos la investigación, pero también ¿por qué no hay? Tenemos algunas premisas, pero bueno, irá a relevar estos casos dentro de ellos. Muchas gracias. Muchas gracias, Susana y Silvana. Vamos a abrir una breve ronda de preguntas, inquietudes o comentarios. Tenemos que dejar sí o sí la sala en 15, 20 minutos. La gente, el personal no docente de la facultad tiene que retirarse, pero antes de ceder la palabra y pedirles que por favor sean breves para esta intervención, quiero agradecer enormemente la presencia de la doctora Nelly Millerki en esta sala que nos ha acompañado a lo largo del día de hoy. Es un honor que nos acompañe. Me sentí, digamos, muy conmovida de que se le reconozca a María Teresa Morini y se le haga un homenaje,
María Teresa Morini, tuve el placer de conocerla, de tener, no fuimos amigas, porque bueno, ella vivía en Córdoba, pero sentí mucha empatía. Y quiero decir que pocas veces vi una mujer tan inteligente y tan humilde. María Teresa pasaba desapercibida. Además, claro, estaba al lado de Florentina, ¿no? Entonces no era sencillo. Pero la verdad que lo que hizo María Teresa fue un acto heroico, porque yo siempre cuento que todas las leyes que nos han dado derechos salían mutiladas por algún lado. Y acá la gran mutilación fue el decreto reglamentario de la ley de cupo, que fue un avance enorme. Entonces, cada caso que yo estudiaba y buscaba y escribí reseñando los problemas de esta ley, del decreto administrativo, estaba el nombre de María Teresa. Entonces creo que sentía la necesidad de estar hoy acá, aparte de que aprendí mucho, les agradezco a todas, de hacerle un homenaje a una mujer admirable, una mujer que luchó por los derechos, pero que había que, cada vez que estaba ella presente había que descubrirla. Yo tengo el placer, hace muy poco la nombré, hablé sobre el tema de hoy, que es perspectiva de género, en una asamblea de la FACA, y le hice un homenaje a María Teresa, porque justamente ese día en la asamblea obtuvimos la paridad en la FACA, en el cual eran 60 hombres delegados en la asamblea de la Junta de Gobierno y 2 mujeres, que aparte cuando otra vez presentamos el proyecto nos votaron en contra. Entonces, realmente fue muy emocionante recordarle a María Teresa. La verdad que hoy en día todavía la veo siempre así, chiquita, al lado de mí, yo que soy una enana, y ella siempre sencilla, vestida sencilla y agradeciendo cualquier gesto de afecto que uno le brindara o de reconocimiento. Así que gracias a ustedes, a todas, que hoy le estamos brindando un homenaje, pero merecidísimo. Sin ella todavía estaríamos discutiendo y tendríamos miles de jurisprudencias que leer sobre acciones para que se cumpliera debidamente la ley de cupo. Así que gracias. Muchas gracias por sus palabras, más que sentidas. Bueno, qué difícil remontar después de esto. Si alguien tiene preguntas o comentarios, podemos darnos unos momentos para hablar con las participantes. Sí, por favor. Hacemos 2 intervenciones más y así la pasamos a la mesa. ¿Alguien más quiere participar? Sí. Más fuerte, más fuerte.
Hola, respecto de las estrategias, yo creo que lo que hay que aprender de todas estas pioneras es que hay que probar todas las estrategias posibles. Si hay mayorías en la legislatura provincial para o si hay, digamos, si alguien piensa que el Poder Ejecutivo tiene presión para que pueda reglamentar, o sea, desde sacar una ley aclaratoria o que el Ejecutivo reglamente la ley, bienvenido sea. Si no, también se puede hacer un planteo judicial contra esto. Y de todas maneras, contra la resolución interpretativa de la Junta, verlo. Lo cierto es que si cuando las listas se pusieran no siempre el hombre arriba, no habría este problema cuando las tienen que, cuando llegan después de las PASO a la lista de candidatos, ¿no? Porque esto pasa porque siempre arriba hay un hombre, la segunda es una mujer y entonces digo, tendrían que poder resolverlo de otra manera, pero yo creo que hay que probar todas las alternativas posibles. Con respecto al financiamiento, yo estuve estudiando unos proyectos de ley en Chile que le otorgaban financiamiento, mayor financiamiento a aquellos partidos políticos que tenían una mayor proporción de mujeres. Digo, es una opción para más adelante, pero bueno, por lo menos es una opción. Me hace acordar, hace muchos años estaba dando clases y les contaba a los alumnos el sistema de tachas y preferencias de Tierra del Fuego. Y entonces el resultado de esa implementación fue que no eran elegidas las mujeres, ¿sí? Y un alumno, ¿sí?, muy rápido me dijo, doctora, no quieren elegir a las mujeres, entonces ¿para qué imponen mujeres en las listas, ¿no? Como si todo se resumiera a eso. La verdad es que desde hace años, ¿sí?, lo que llamamos los gatekeepers, ¿sí?, los que tienen la lapicera y hacen las listas de los partidos, son quienes tienen también generalmente el manejo de los recursos de los partidos. Y entonces el dinero se va a visibilizar más a los candidatos varones que a las candidatas mujeres. Por ende, cualquier medida en pos de alentar o promover la participación y visibilización de las mujeres adentro de los partidos es válida, ¿sí? Como decían recién, hay posibilidades, así como se hizo, por ejemplo, aún dentro de la ley de financiamiento, una capacitación y una cantidad de dinero que se destina a la capacitación de los jóvenes y el partido que no cumple, entonces se le retira ese dinero, bueno, se podría perfectamente prever, ¿sí?, partidas presupuestarias para mayores o en beneficio de las mujeres que quieran participar. Pero sí, hay una relación directa. Sí, yo lo que quería agregar es que hubo proyectos para la reforma de financiamiento de partidos políticos, hubo un incluso de varios partidos políticos donde presentaron financiamiento para las mujeres. Pero les digo lo que pasa en los partidos. Primero las mujeres se tienen que meter en las tesorerías y el manejo del dinero, de cajón en las mesas partidarias. El que se lleva la plata de la campaña es el cabeza de lista, generalmente es el varón. Muy pocas mujeres logramos que sean cabeza de lista donde se pone todo el dinero. Yo he asistido a campañas donde los afiches son para el varón y la mujer era cartulina, fulana de tal candidata. Así es la realidad de los partidos. También nosotros luchamos dentro del partido, dentro de la convención del partido nuestro, pedir financiamiento para las mujeres. Sacamos para temas de capacitación. La Comisión de la Mujer del Partido Radical no maneja un peso propio. Dependemos del manejo de la cúpula, de todo el dinero que ingresa al partido para pedir para hacer un seminario, por ejemplo, que es injusto, porque tenemos la capacidad absoluta, pero le pasa a todas las instancias del partido, de los partidos, ¿no? Yo digo mi partido porque lo conozco muy bien de adentro, son luchas que tenemos hace mucho tiempo, pero esta es la realidad. En Estados Unidos hubo un grupo de mujeres empresarias donde se juntaron para juntar dinero para que haya mujeres candidatas, entonces no les importaba el partido, juntaban dinero de las empresas y apostaban a la mujer que se animaba a ser candidata. Y en esto quiero hablar un poquito interesantísimo, todo lo que he escuchado, el tema de los municipios, tiene que ver con el patriarcado absolutamente, con una ideología. Yo estoy en un municipio más o menos chico, donde el hecho, le tienen temor a votar a una mujer,
primero hay toda una cuestión de que una mujer no maneja un municipio, tiene que manejar guita, tiene que manejar, no va a ser capaz. Es decir, esto funciona cada vez más abajo, más pueblo, más metido en la provincia, es más difícil. Y yo le digo, en la interna nuestra de hace 2 años, de Cambiemos, hubo muchísimas mujeres radicales candidatas a intendente y perdimos. Esa es la realidad, pero mujeres muy fuertes. Yo estábamos muy contentas. Lo que sí tenemos son muchas concejales por el tema de la ley de paridad, pero si no, tampoco las tendríamos. Pero hay potenciales mujeres, pero no tenés plata, no tenés, o sea, todo el patriarcado, esta ideología de discriminación existe cada vez más abajo en los distritos. Y acá, bueno, lo señalaron muy bien ustedes, peor en las provincias del norte, pero mucho peor. La última cosa por el tema de la provincia de Buenos Aires, porque sí, nosotros nos presentamos con una abogada de la provincia de Buenos Aires, más el asesoramiento de la doctora Norma Legrone de Fonte, que fue una de las autoras de la ley de cupo, junto con María Teresa Morini, impugnamos la resolución de la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires como radicales, pero además el tema no es las PASO. En las PASO no hay problema para constituir la paridad. Después, cuando el aliado se me quedó con el varón primero, con el otro aliado y con el otro aliado, acá el que sacó más votos es por voto. Vayan poniendo a las mujeres uno y uno. ¿A quién le vas a discutir eso? Pero hubo cuestionamientos muy fuertes de dirigentes locales de ciudades que se quedaban afuera. Por eso, ¿qué hizo la Junta Electoral de la provincia? Volvió a la resolución del manejo de la ley de cupo, después que tuvimos debates miles sobre la ley de paridad. Para mí estamos en una etapa maravillosa de pelea con el cuchillo en la boca. Sí, les digo así, estamos en una etapa, como dieron estas mujeres que fueron un ejemplo, María Teresa, Florentina, pero muchísimas, Marcela Durrié, que me dijo que les mandaba un saludo grande, me olvidé de nombrarla a Marcela, que la quería tanto a María Teresa. Tenemos que monitorear lista por lista, y acá no hay hermandad del partido, no. María Teresa nos dio el ejemplo, a quien más impugnó fue la Unión Cívica Radical, le decían de todo. Ahí viene el lío. Cuando ella aparecía, ahí viene el lío, y no la atendían. Así que bueno, este es el desafío. Yo estoy maravillada que tengamos en la provincia de Buenos Aires, que tengamos nacionalmente, porque además dentro del partido te dicen no. Acá nosotros todavía no modificamos la convención, no modificamos la carta orgánica, entonces no la vamos a cumplir esta elección. Lo mismo que le decían a María Teresa. O sea, estamos con los mismos argumentos, por eso yo digo cuchillo en la boca. Así es. Ahí quiero agregar algo que es interesante. A sala llena, un día hasta esta hora, que no es menor, y hay muchas chicos que son estudiantes, con lo cual vamos a estar con los finales. Y quiero agregar algo que me parece súper interesante, más en el marco de este homenaje, un poco lo que decía María Elisa. Creo que nuestra función es homenajear con el cuchillo en la boca, como vos decías, y ser veedoras y motivar estos cambios. Tanto a nivel municipal y mostrarlo. Nombraste el tema de concejalas, también el tema de concejal y concejales es un número que no lo tenemos porque no hay números. Entonces también la visibilización de los datos nos da esta herramienta para poder mostrarlo y decir, bueno, está pasando esto. Voy a cerrar solo un comentario. Hace unos años presentamos un trabajo en el Senado y un senador, que no voy a mencionar, nos dijo, pero doctora, ¿cómo se les ocurre? La política se hace de noche. Un dato alentador, ¿sí? Porque es cierto que tenemos que estar alertas, ¿sí? Pero Nelly me hizo acordar recién. En el año 2001, ¿sí? Como efecto también de la ley de cupo, porque drena a veces el solo hecho de que exista la ley, a veces sirve, se presentó un grupo de mujeres porque la lista de la Federación Argentina de Colegios de Abogados que iban para el jurado de enjuiciamiento y el Consejo de la Magistratura no se confeccionaba conforme a la ley de cupo. Y entonces se cuestionó eso. Más allá de que en ese momento se declaró incompetente la justicia y entonces no se metió en el fondo de la cuestión, ahora hace, 10 días, 2 viernes, se acaba de modificar el reglamento de la FACA y introdujo el cupo dentro de la organización. Así que bueno, una buena, ¿sí?
Perdóname, la última, porque en el debate de la ley de cupo nos decían no puede ser porque no tienen formación, le falta un montón. En el debate, la meritocracia famosa, en el debate de la ley de paridad asistimos a los mismos argumentos. Y hoy tenemos el mérito sobre lo que es el concurso de la Cámara Nacional Electoral, que la tenemos propuesta Alejandra Lázaro, y nos dicen es mucho mérito, tiene que ir el tercero. Como última cosa, les tiro algo que a esta altura puede ser como una bomba, pero se puede avanzar mucho más en la paridad, sobre todo para los cargos unipersonales, en donde todo este tema de la paridad no funciona porque son únicos. Se está estudiando, de otras partes se está trabajando en la Conferencia para la Mujer de América Latina y el Caribe, una cosa que se llama paridad, pero en el tiempo, no sé cómo es el nombre técnico. ¿Qué quiere decir? Que si una vez fue la que ocupó el cargo, el que ocupó el cargo es un hombre, la vez siguiente tiene que ser una mujer primera. Si una vez, alternancia pero en la continuidad, si en un año el partido de Alianza presentó un hombre encabezando la lista, a la otra elección tiene que cambiar. Y esto es lo que puede posibilitar que cuando un partido tiene muy poquitos cargos para llegar o los cargos unipersonales, pueda intercambiarse. Así que vamos por más. Esto está para más. El Tramontina entre los dientes, la lluvia para llegar al Tribunal Electoral y un argumento que se utiliza desde la discusión de la ley 13010 de voto femenino en el 47. En el 47 los mismos argumentos, y hemos hecho un trabajo con Victoria Cano viendo los argumentos, se repiten en el debate de la 24012 en el año 91. Los mismos argumentos, pero cuidándose de ser políticamente correctos, se utilizaron en el 2017 en el debate de la ley de paridad. Lo que hay que cuestionar es ese vínculo representativo. No es que las acciones afirmativas cuestionan el vínculo representativo violando la voluntad popular. Lo que está fallado es ese vínculo representativo cuando deja fuera a más de la mitad de la población. Gracias y les esperamos a lo largo del año.